¿Qué tal? Hablemos de algo fascinante, el enorme potencial económico de América Latina. La región está lista para grandes cosas, pero es como si tuviera puesto el freno de mano. Y ese freno es la infraestructura. Hoy vamos a desglosar este tremendo desafío. Cómo financiar las carreteras, los puertos y la energía que se necesitan para que la región, de una vez por todas, pueda despegar. Bueno, para entender la magnitud del problema, miremos estos números. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima que la región debería invertir casi un 8% de su Producto Interno Bruto al año. ¿Pero qué pasa en la realidad? Bueno, en la década de los 2000 apenas se invirtió un 3.8%. O sea, la diferencia es brutal. Hay una brecha gigantesca entre lo que se necesita y lo que realmente se está invirtiendo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Este es nuestro mapa. Primero, vamos a ponerle números a esa brecha multimillonaria. Después, nos preguntaremos por qué los gobiernos no pueden simplemente pagarlo todo, viendo los límites del financiamiento público. Luego, buscaremos el dinero, primero en casa, desbloqueando la riqueza interna, y después afuera, atrayendo capital global. Y finalmente, veremos las herramientas financieras que conectan todo esto y cuál es el camino a seguir. Empecemos por el principio, la brecha multimillonaria. Para poder hablar de soluciones, primero hay que entender muy bien la escala de este desafío y por qué es tan, pero tan crucial para el futuro económico de toda la región. Y es que en las últimas décadas hemos visto cómo muchas economías de la región lograron estabilizarse y crecer de forma constante, llamando la atención de inversionistas de todo el mundo. Pensemos en el poder industrial de Brasil, en el dinamismo exportador de México o en el caso de Perú, que tuvo un crecimiento que antes solo se veía en Asia. El potencial sin duda está ahí. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el potencial está ahí y la necesidad es tan obvia, ¿por qué los gobiernos no pagan y listo? Aquí entramos a nuestra segunda sección para explorar por qué el método tradicional, el de que lo pague el Estado, pues ya no es una opción viable. Esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y la respuesta nos muestra el verdadero corazón del problema de la infraestructura en el mundo moderno. Miren esto, porque es un cambio histórico dramático. En Brasil, a principios de los 80, la inversión pública en infraestructura era del 3.6% del PIB. A principios de los 2000, apenas un 0.2%. Pasó de ser algo significativo a prácticamente nada, y en México vemos una caída muy parecida. Claramente, el Estado se ha retirado de forma masiva de este campo. Y uno podría pensar, bueno, que pidan prestado. Pero esa sería una receta para el desastre. Intentar cubrir esa diferencia del 4.1% con pura deuda pública sería repetir las crisis del pasado y poner en jaque la estabilidad económica que tanto costó conseguir. Porque hay una regla bastante clara. Cuando la deuda de un país supera el 100% de su PIB, su economía simplemente se estanca. Ok, si los fondos públicos son limitados, ¿de dónde sale el dinero? Pues la respuesta es sorprendente. Gran parte de ese dinero ya está en la región. En esta sección vamos a ver cómo se puede movilizar la enorme riqueza que ya existe en casa. Y esto lo ilustra de una forma increíble. Tomemos el caso de Chile, que fue pionero en la reforma de pensiones. Los ahorros que tienen acumulados en esos fondos equivalen nada más y nada menos que al 70% de toda la economía del país. Imagínense esa cantidad de dinero. Es un capital gigantesco esperando ser invertido. Y algunos países ya lo están haciendo. Chile, por ejemplo, ya invierte un 6.5% de su PIB desde estos fondos. Colombia y Perú también van por buen camino. Pero fíjense en México. A pesar de tener un sistema de pensiones muy grande, solo invierte un 0.7%. Esto nos dice que el potencial de crecimiento es enorme si se logran ajustar las regulaciones. Pero no solo se trata de las pensiones. Hay otra fuente monumental de capital, el patrimonio de las personas de altos ingresos en la región. Estamos hablando de 6.7 billones con B de dólares. Eso es un 120% del PIB regional. Si se pudiera movilizar aunque sea una pequeña parte de esa fortuna con los instrumentos financieros correctos, el impacto sería transformador. Ahora bien, con el capital local no alcanza. Para cerrar esa brecha por completo, la región tiene que salir a competir al escenario mundial. Así que entramos a nuestra cuarta parte, la atracción de capital global. Y esto deja muy clara la dura competencia que hay. En el 2010, por ejemplo, el sudeste asiático atrajo casi el doble de inversión extranjera directa que toda América Latina junta. Esto nos dice que, para ganar esos fondos tan necesarios, la región tiene que volverse un destino de inversión sumamente atractivo. Es una verdadera carrera. ¿Y de quiénes hablamos cuando decimos capital global?
Bueno, es un grupo muy diverso. Están los jugadores de siempre, como el Banco Mundial o el BID. También están las inversiones directas de países como China. Y luego tenemos a los gigantes, los fondos soberanos y los enormes fondos de pensiones de otros países, como el de Canadá, que ya andan buscando activamente dónde invertir en la región. Y para entender lo vital que es esta cooperación internacional, veamos el caso de la expansión del Canal de Panamá, un megaproyecto que representaba casi el 16% del PIB de todo el país. Algo así es simplemente imposible de afrontar para una sola nación. Solo fue posible gracias a este financiamiento global. Entonces ya identificamos las fuentes de dinero, tanto locales como globales, y tenemos los proyectos que lo necesitan. La pregunta ahora es, ¿cómo los conectamos? Y para eso, entramos a la sección sobre herramientas financieras innovadoras, los mecanismos que hacen que todo esto funcione. Una de las innovaciones clave es la bursatilización. Suena complicado, pero la idea es simple. Es como tomar todos los ingresos futuros que va a generar, por ejemplo, una autopista con sus peajes, empaquetarlos y convertirlos en un bono que se puede comprar y vender hoy. Así, un activo enorme y poco líquido se vuelve atractivo para muchísimos inversionistas. A ver, vamos a desglosarlo paso a paso, que no es tan difícil como parece. Primero, se identifica un proyecto que va a generar ingresos estables. Esos ingresos futuros se transfieren a una entidad especial. Esta entidad emite bonos y se los vende a inversionistas. ¿Y qué se hace con ese dinero? Pues se construye el proyecto. Básicamente es una forma inteligente de traer los ingresos del futuro al presente para poder construir hoy. Y otra herramienta fundamental son las famosas asociaciones público-privadas o APPs. Estas permiten que el gobierno y las empresas privadas se repartan el trabajo y, muy importante, los riesgos. Hay distintos modelos, desde un simple contrato de servicios, donde el gobierno todavía paga, hasta una concesión total, donde la empresa privada pone el dinero y asume casi todo el riesgo a cambio de los beneficios futuros. Muy bien, ya casi terminamos. Hemos visto el capital, hemos visto las herramientas, pero falta una pieza clave en este rompecabezas. El ingrediente secreto, si quieren verlo así, y de eso se trata esta última sección, el camino a seguir. Y es que, al final del día, todo esto se reduce a una sola palabra: confianza. Podemos tener las mejores herramientas financieras del mundo y acceso a todo el capital global, pero nadie va a invertir miles de millones de dólares a 30 años si no confía en que las reglas del juego serán estables, justas y transparentes. Esa es la base de todo. Y esto nos deja con la pregunta final, la más importante de todas. El capital está disponible y las herramientas para usarlo también existen. La gran incógnita es si la región logrará construir las instituciones y la confianza necesarias para desbloquear todo ese potencial. La oportunidad está ahí, literalmente esperando a ser construida. Muchas gracias por habernos acompañado.